Bienvenido a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación, los titulares de esta edición. Profesor español Carlos Closa nos habla del derecho constitucional europeo, derechos humanos y la Comisión de Venecia. Ministro de Transportes y Comunicaciones destaca la importancia de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional que prohíbe a los jueces autorizar importación de vehículos usados. Bien amigos, así empieza el programa Tus Derechos y continuamos después de la pausa. ¿Sabías que la importación de vehículos usados es la principal responsable de la alta contaminación ambiental y sus impactos sobre la salud y la vida de la población? ¿Sabías que el Tribunal Constitucional ha establecido como precedente vinculante que las normas legales que regulan los requisitos para la importación de autos usados son constitucionales, por lo que no pueden ser inaplicadas en ninguna clase de proceso por los jueces del Poder Judicial? Bueno amigos, continuamos con el programa Tus Derechos. En esta oportunidad nos encontramos en las instalaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuyo ministro, el señor Enrique Cornejo Ramírez, nos ha acogido muy bien en este local. Muchas gracias por venir. Bueno, el último precedente del Tribunal Constitucional está referido a la importación de vehículos usados. Y en este precedente se señala que las disposiciones legales referidas a ese tema se encuentran acordes con la Constitución. Entonces, para introducirnos en esta temática y la ciudadanía conozca mejor el tema, ¿cuáles son los requisitos para poder importar vehículos usados? En primer lugar, permítame a través de este medio y esta entrevista agradecer a nombre del país y de los ciudadanos al Tribunal Constitucional. Realmente la medida que se ha dado era esperada y urgente. El problema que tenemos, y ahí respondo a la pregunta, es que en el momento, cada año, hay más de 3.500 personas que fallecen como consecuencia de accidentes de tránsito. Y en los últimos 20 años tenemos cerca de 350.000 personas que de alguna u otra manera han tenido algún tipo de afectación como consecuencia de este drama. Una de las razones por las cuales se producen los accidentes de tránsito con estos datos tan terribles en muertes y lesiones es la tremenda antigüedad y mal mantenimiento que tienen los vehículos automotores. En el Perú, en América Latina, el Perú es un país que tiene un promedio de autos de 17 años, promedio. Como todo promedio, hay autos nuevos a un lado y al otro lado hay autos muy viejos. Quiere decir que hoy día tenemos vehículos de transporte privado y sobre todo de transporte público que tienen 20, 30, 40 años de antigüedad y siguen andando por las vías. No estaría mal si andaran en condiciones adecuadas. El problema es que su mantenimiento no es bueno y esto incluso con elementos contaminantes adicionales. Pero volvemos al punto central, la vida de las personas. El factor mecánico entonces es un elemento clave. Yo he demostrado en diversas ocasiones, incluso en el Congreso de la República, que la curva de accidente de tránsito se eleva sustantivamente y casi duplica su número anual precisamente en los años en que se autorizó la importación indiscriminada de vehículos usados. ¿Qué dice la norma a propósito de este problema? Que no se pueden importar vehículos que tengan más de 5 años de antigüedad. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la práctica y por qué hemos recurrido al Tribunal Constitucional? Algunas empresas, algunas personas, sin un criterio realmente legal, incumpliendo la norma, han estado recurriendo a algunos juzgados en diferentes lugares del Perú y estableciendo acciones de amparo y otros mecanismos legales para, en base a estas medidas cautelares que algunos jueces daban, permitir el ingreso de vehículos con 20, 25 años de antigüedad, que ya estaba prohibida por la ley y que además generaba este tremendo problema que he mencionado. Entonces, ante cada caso, nosotros teníamos que interponer un recurso de oposición, un recurso de queja ante el órgano de control de la magistratura o una acción cautelar correspondiente. Y era desgastante, pero además era tremendamente, vamos a decir así, inadecuado. Por eso recurrimos al tribunal en una acción de competencia para que quede claramente zanjado, como ya ha ocurrido en otros temas
igualmente sensibles, que es el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el organismo encargado, junto con aduana en la parte de importación, de definir las características técnicas de operación, de antigüedad de los vehículos, no los jueces. Y esta sentencia que ha dado el tribunal nos permite ahora desarrollar alrededor de 60 acciones de amparo en este momento, ante cada una de las medidas que en su momento diversos juzgados han determinado. Pero lo concreto para el ciudadano de a pie, ¿qué significa? Que ya no tendremos vehículos que bajo estos subterfugios legales ingresan contaminando y generando más posibilidades de accidentes. La norma dice no debe venir un vehículo con más de 5 años de antigüedad y esa es la norma que se debe cumplir. No interesa si el timón es cambiado o no. No, como no. Los expertos señalan que además de las características propias de la antigüedad del vehículo, estas deben tener operativamente las condiciones de ingeniería y de seguridad correspondientes. Un vehículo que es de timón cambiado tiene ya una operatividad diferente a lo que su fábrica y sus diseños originales plantearon. Entonces, un vehículo con timón cambiado puede ser un vehículo que genere una inseguridad mayor a la que con probabilidad se puede generar un evento normal, cotidiano, en una carretera, en una pista, en una ciudad. Además de eso, tenemos otras modalidades bastante creativas, pero al mismo tiempo dañinas. Tenemos combis camello, que son combis que les han elevado el techo para que puedan ir las personas paradas. Tenemos buses camión, que son camiones que se convierten en buses hasta de 2 pisos y que están prohibidos. Con sistemas de GPS y con la información que ahora disponemos de los mecanismos de revisión técnica, estamos identificando esos vehículos y el objetivo, por incumplir la ley, es simplemente decomisarlos y no permitir que sigan circulando. En fin, el problema es muy complejo, pero repito, la decisión del Tribunal Constitucional va al meollo del tema, nos ayuda sustantivamente y más que una ayuda al Poder Ejecutivo, es una ayuda al ciudadano común y corriente que necesita ser resguardado en sus derechos de que el vehículo en el que está subiendo como pasajero en transporte público es un vehículo mínimamente seguro. Claro, la seguridad del ciudadano es lo más importante, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con aquellos vehículos que ya se encuentran en nuestro país pero están en aduanas y no cumplen con los requisitos? Estaban en la expectativa de pasar por alguno de estos amparos. Ahora tendrán que reportarse a costo de los que los trajeron, o dejarse en abandono y eventualmente chatarrearse, porque ya no pueden ingresar. Sin embargo, en estos últimos 2 años llegaron a ingresar más de 13.000 vehículos por estas modalidades. ¿Y con las personas que son coleccionistas de vehículos? Ahí no hay problema. Hemos hecho un registro especial para que aquellos que coleccionan vehículos y además los dan en un buen mantenimiento, hay una asociación. Hemos establecido un nivel de acreditación, entonces las personas que van a coleccionar pueden ir a la asociación, inscribirse y eventualmente tienen un reconocimiento incluso del propio Ministerio de Transportes. Ellos trabajan en términos deportivos, en términos de exposiciones, y eso no va en detrimento de la ley y mucho menos de los pasajeros porque no se usan para el servicio público. No son de servicio público. Pero esta restricción no solamente es para el servicio público, también para los de uso particular. Claro que sí. La idea es que estimulemos que el parque automotor rejuvenezca. Se renueve, ¿no? Y ese parque automotor pueda permitir más seguridad, menos contaminación y más orden en las pistas. Justamente a raíz de la contaminación, el Ministerio a su cargo elaboró un informe en el cual se concluyó que la actividad académica de importación de vehículos y autopartes usados era dañina contra el derecho al medio ambiente. ¿Cuáles eran los criterios? Es cierto, uno camina por la calle y yo trabajé varios años en la avenida Bancay en el Congreso y la verdad que el pulmón queda absolutamente marcado por esa experiencia. Además de otros temas de contaminación, el ruido, por ejemplo, arriba de los decibeles marcados como los que el ser humano debe normalmente recibir. Entonces, con el Ministerio del Ambiente hemos ya trabajado incluso más allá de ese informe para impulsar con el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Interior una suerte de medidas que permitan realmente establecer mediciones del nivel de contaminación, exigencias que además tienen que incorporarse en las futuras revisiones técnicas. Hoy tienen unos parámetros, pero esos parámetros los vamos a monitorear, ¿no? Y en tercer lugar, el bono del chatarreo, que es un tema pendiente y que esperemos este año podamos iniciarlo.
¿Y cómo colaboran las revisiones técnicas en este plan? Colaboran porque el vehículo se obliga a ser mantenido periódicamente, en el caso de los vehículos particulares una vez por año, en el caso de los vehículos de servicio público 2 veces por año, y esto, aunque moleste por el trámite que hay que hacer, es una garantía de que estamos revisando los frenos, de que las direccionales están bien mantenidas, de que el escape no tiene un nivel de contaminación más allá del permitido, que las llantas tienen las cocadas suficientes, todos temas que deberían, sin que lo digamos, sin que lo exijamos, mantenerse permanentemente, pero a veces, lamentablemente, no se hace en detrimento de la seguridad de los pasajeros. ¿Y qué mecanismo de seguimiento para que esos niveles adecuados de funcionamiento de vehículos se den? Nosotros tenemos información en línea de las revisiones técnicas en todo el país de vehículos de transporte público y de los vehículos de transporte particular. En Lima y Callao tenemos 2 compañías que también nos dan la información. En realidad, recién el año 2009 hemos completado un año completo de revisión técnica, porque siempre había un mes que se hacía, otro mes que se demandaba, otro mes que se contrademandaba. Al final no era tanto el tema de fondo, sino no hacer la revisión técnica. La revisión técnica siempre puede mejorar, pero no hay que dejar de hacerla. Y la información que nos da hoy nos permite tomar decisiones de política muy adecuadas, por ejemplo, para ubicar, como decía hace un momento, estos buses camión o estos vehículos que, no cumpliendo la ley, siguen transcurriendo por las calles o transportándose, y lo están haciendo generando peligro, ¿no? Bueno, señor ministro, le agradecemos su participación en el programa y haber aclarado a la ciudadanía cuáles son los requisitos para importar autos usados. No es que está prohibido. No más de 5 años de antigüedad, y además tenemos que incorporar otro elemento. Si van a comprar un auto usado y están en libertad de hacerlo, verificar bien los antecedentes del vehículo. Hemos detectado que algunos vehículos vienen con odómetros adulterados, donde está el kilometraje, y vienen pues arriba de los 200.000 kilómetros, pero en la práctica aparecen con 10.000, ¿no? Entonces eso es un tema ilegal. Además se comete infracción ante rentas de aduana porque se paga menos impuesto, en fin, pero sobre todo se genera inseguridad. Estamos por cambiar la norma para que sea obligación de los importadores tener los códigos de rastreabilidad, o los PINs, como se llama en otros países. Cuando usted en otro país va y compra un auto usado, usted tiene un registro del auto donde está todo su récord. Y usted sabe si el vehículo lo chocaron, si el vehículo lo robaron, si el vehículo, en fin, cuánto kilometraje tiene, cuántas ventas hicieron antes de que usted lo tuviera, y recién ahí toma su decisión. Es una gran ayuda, ¿no? Vamos a establecer un sistema que permita utilizar esa información, o que por lo menos el que lo va a comprar tenga la posibilidad de utilizarla. Muchas gracias, señor ministro, Gracias, nuevamente. También. Bueno, amigos, continuamos con tus derechos después de la pausa. ¿Sabías que las normas legales que regulan los requisitos para la importación de autos usados tienen por finalidad los derechos al medio ambiente equilibrado, adecuado y a la salud? ¿Sabías que quien realiza una actividad económica que incida directa o indirectamente sobre el medio ambiente debe probar que ésta no es contaminante, dañina o degradante para el medio ambiente? A continuación, la entrevista que realizará el secretario general del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales Arabia, al profesor español Carlos Closa. Estimados amigos, nuevamente en una edición más del programa Tus Derechos. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Carlos Closa Montero, quien es doctor en ciencia política. Él es docente, profesor en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, ha sido subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España también, y ha sido miembro de la Comisión de Venecia en representación de su país. Doctor, muy buenos días y bienvenido a nuestro programa. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, usted es un experto en ciencia política y también en temas de integración europea, y ha sido miembro de la Comisión de Venecia. Recientemente hemos tenido, y justo usted está en esta misión, la visita del presidente de la Comisión de Venecia, Gianni Buquicchio, y la Comisión de Venecia tiene como función principal promover los valores democráticos. ¿Cómo observa usted esta experiencia que se viene dando en Europa y en América Latina sobre el tema de la democracia? La experiencia es desde luego ligeramente diferente en el entorno europeo que en el entorno latinoamericano,
porque la Comisión de Venecia, como ustedes saben, empezó a trabajar en el contexto europeo a partir de 1990 aproximadamente, orientando los procesos de transición democrática de los antiguos países comunistas. Y en este contexto fue tremendamente útil para ayudar a fraguar constituciones que estuviesen en línea con los estándares de defensa de derechos fundamentales que existían en el continente europeo. Si usted mira ahora el desarrollo de las constituciones de los países del este, verá que prácticamente todas han recogido cartas de derechos fundamentales, prácticamente todas han establecido su Tribunal Constitucional, y de esta manera se ha creado un sistema de protección tremendamente eficaz y tremendamente robusto. Posteriormente el ámbito de acción se ha movido ligeramente hacia el este, y ahora son los países de la zona del Cáucaso, de la zona de los Urales, pero incluso de Asia Central. Por ejemplo, Kirguistán es un país que tiene un enorme protagonismo en los trabajos de la Comisión. Son estos países a los que recurren a la Comisión para su asesoría en esta materia. Y ya en una tercera etapa, en un tercer momento, aparecen los países de América Latina, porque no hay que olvidar que hay varios países de América Latina que son miembros de la Comisión. Es el caso de México, es el caso de Chile, es el caso de Brasil y, lógicamente, es el caso de Perú, que también es miembro de la Comisión. Hasta el momento, la presencia de los trabajos de la Comisión en el contexto de América Latina ha sido limitado, pero se está comenzando ya en esta vía, como es el caso, por ejemplo, de Bolivia, donde existe una misión de apoyo de la Comisión de Venecia al proceso de desarrollo de la Constitución boliviana. Para que nuestro público tenga clara la cosa, la Comisión de Venecia es un organismo del Consejo de Europa, que es distinta a la Unión Europea. Correcto. ¿Puede explicarnos esta diferenciación? Sí, con mucho gusto. Quizás se pueda explicar con una cierta analogía, siempre asumiendo que las analogías no son paralelismos exactos. El Consejo de Europa es una organización internacional que engloba 47 países europeos, y su tarea fundamental es la promoción y la defensa de los derechos fundamentales. Y su instrumento básico es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que tiene también un tribunal. Básicamente este sería el entramado y sentido. A él se añaden, por supuesto, un comité de ministros y un parlamento. Estamos hablando de una organización internacional que podría ser equiparada de alguna manera, y salvando las distancias y también ciertas diferencias de componente ideológico y de componente hegemónico, a lo que pueda ser la Organización de Estados Americanos. Vendría a ser algo equivalente, no necesariamente lo mismo, y hay que enfatizar que estos paralelismos solamente se hacen con el efecto de buscar mejorar la comprensión de qué es el Consejo Europeo. La Unión Europea, por su parte, es un organismo de integración muchísimo más desarrollado y más sofisticado que el propio Consejo de Europa. Hoy por hoy son miembros de la Unión Europea 27 estados frente a los 47, y el ámbito de actividades de la Unión Europea es muy superior. También el número de sus instituciones: cuenta con un Parlamento, cuenta con un Consejo de Ministros, cuenta con un tribunal, cuenta con una comisión y una serie de organismos adicionales, y tiene competencias en una amplísima cantidad de materias. De nuevo, si queremos establecer un paralelismo, la Unión Europea, salvando las enormes diferencias de tamaño y también de recorrido en el proceso de integración, vendría a ser análogo a lo que ha sido la Comunidad Andina en el contexto de América del Sur latinoamericano. Creo que con estos paralelismos se puede entender, pero siempre matizando que el grado de desarrollo de la Unión Europea es muy superior al que puede tener la Comunidad Andina, y que el Consejo de Europa no se puede equiparar estrictamente al modelo de funcionamiento de la OEA. Pero yo creo que el paralelismo permite al oyente entender la diferencia entre ambos. La promoción de la democracia a través del derecho, un elemento fundamental de los estados de derecho de las democracias. Democracia sinónimo de elecciones periódicas, pero también la democracia debe tener una efectividad en los derechos fundamentales y formar ciudadanos. Este concepto de ciudadanía, ¿qué implica la ciudadanía? ¿Qué es lo que nosotros debemos entender por un ciudadano? No solamente tener un DNI, votar en elecciones. ¿Qué obligaciones, derechos o deberes debe tener un ciudadano en una democracia? Correcto. Siempre se suele concebir la ciudadanía como un conjunto de tres factores, dos de ellos fácilmente plasmables, el tercero un poco menos asible. El primer componente de la ciudadanía serían los derechos, y todos tendemos a pensar en ciudadanía igual a derechos, y es cierto que históricamente esto ha sido así. Dentro de los derechos de ciudadanía hay diferentes tipos y componentes. Por una parte están los derechos políticos, que se consideran los básicos, porque ciudadano significa, a fin de cuentas, participar en la vida política del Estado. Por lo tanto,
lo que usted decía anteriormente tiene todo el sentido. Se suele considerar ciudadanía como el ejercicio del voto porque es el primer derecho político, pero ojo, no es el único derecho político. Estamos hablando también de los canales de participación ciudadana vía consultas, vía eventualmente referéndums en aquellos contextos donde existe, vía iniciativa legislativa popular, en ciertos contextos también existe, etcétera, etcétera. Es decir, que existen muchos canales por los cuales se pueden desplegar estos derechos políticos. También existen derechos que se llaman de corte civil o de corte cívico, que son los referidos al ejercicio de libertades esenciales para la realización de la ciudadanía. Estamos hablando aquí fundamentalmente del derecho de libertad de expresión, del derecho de reunión, que son instrumentales para realizar el sentido político de la ciudadanía. Y finalmente, y ya en una etapa de desarrollo muy posterior, hay un tercer grupo de derechos, pero que es tremendamente importante, por lo menos lo es en el contexto europeo, pero creciente más en otros contextos, que son los denominados derechos sociales. Hoy por hoy es muy difícil pensar en un ciudadano que no tiene además derechos sociales de un determinado tipo, pues derecho, por ejemplo, a la educación, derecho a la sanidad, etcétera, etcétera. Esto compone la tercera pata de la noción de ciudadanía en cuanto a derechos. Junto a ellos hay que hablar también, obviamente, de obligaciones. No cabe hablar de derechos sin obligaciones. Y el primero que uno puede establecer, paradójicamente, sería la vinculación con la capacidad retributiva del Estado. Es decir, si esperamos del Estado que provea determinados bienes a los ciudadanos, que provea determinados derechos, estamos hablando de derechos de bienestar, es lógico también asumir que el ciudadano va a contribuir como una obligación a satisfacer las necesidades fiscales del Estado. No se puede hablar de derechos sin hablar de obligaciones. Tenemos ya dos elementos, derechos, obligaciones, y el tercero muy importante, pero como decía antes, muy difícil de asir, de entender, es la idea de identidad. Es decir, quiénes somos, con qué grupo nos identificamos, con qué colectividad nos sentimos parte, porque a partir de esta definición se construyen los derechos y también se derivan las obligaciones. Fácilmente comprensible, nosotros estamos mucho más dispuestos a establecer obligaciones con aquellos con los cuales tenemos una identidad inmediata y menos dispuestos a establecer este tipo de obligaciones a otro nivel. Y lo mismo se puede decir de los derechos. Por lo tanto, la identidad es un elemento muy importante para entender cómo se configura la ciudadanía y cómo se configuran los derechos y las obligaciones. En definitiva, es un triángulo: obligaciones, derechos e identidad, que construye esta noción de ciudadanía. Otro de los rubros en los cuales usted ha desarrollado investigaciones importantes es el tema de la memoria. La memoria en contextos, ¿no?, de violencia política, ¿no?, de regímenes totalitarios o dictaduras. ¿Cómo se enfocan estos? ¿Por qué es importante en un contexto para una democracia no olvidar, o en todo caso tomar algunas medidas para que estas cosas no ocurran, estas atrocidades que a veces los propios seres humanos cometemos? Bajo la noción de memoria, en realidad hay una gran variedad, una enorme panoplia de diferentes medidas. Por una parte está siempre el componente de justicia criminal, es decir, puesto de una manera muy sencilla, el castigo a los culpables, a los perpetradores. Hay un segundo componente importantísimo, que es la atención a las víctimas, y hay quizás un tercer componente, que sería el componente simbólico, todo lo que tiene que ver con la erección de memoriales, de símbolos, de establecer nombres en las calles que reconozcan a las víctimas, y también, por supuesto, lo que se denomina esclarecimiento de la verdad. Hemos visto en algún contexto, quizás en el caso peruano esto pueda reconocerse, la creación de comisiones que tienen encargada esclarecer la verdad. En conjunto, estas políticas son lo que se suele llamar política de memoria, que no se refiere solamente a recordar, sino a establecer mecanismos que hagan posible que se recupere la confianza en el funcionamiento de las instituciones del Estado y confianza en la ciudadanía democrática, que esto está muy relacionado con lo que mencionábamos anteriormente. Es decir, la política de la memoria tiene una función esencial en este sentido: reconstruir la confianza en las instituciones del Estado y reconstruir la confianza en la ciudadanía democrática. Esto significa que son necesarias determinadas medidas que los ciudadanos puedan apreciar como fundamentales para ellos. Y es fácilmente comprensible por cualquiera que los símbolos, por ejemplo, son básicos, esenciales, para interpretar de determinada manera qué ha ocurrido en el pasado. También lo es la educación, es un factor esencial, porque una sociedad que no está educada sobre determinados hechos de su pasado, sobre determinados acontecimientos, puede juzgarlos quizás de una manera mucho más laxa y mucho más tenue, y esto es desde luego una equivocación radical. Pensemos el caso, pues hasta hace relativamente
poco tiempo, en las escuelas de algunos países europeos no se enseñaba en profundidad los horrores y las atrocidades del fascismo, del nazismo o de otros regímenes autoritarios. Y esto provocaba que la población o sectores de la población tuviesen una actitud permisiva con determinados símbolos, con determinados posicionamientos que eran sencillamente inadmisibles cuando uno los conformaba con el estándar de derechos humanos. Es decir, un grupo que ha ejercido la violencia o un Estado que ha ejercido la violencia no puede después ser reivindicado como un héroe, porque esto vulnera nuestra comprensión de lo que son los derechos humanos. Y para esto la función de pedagogía, la función de educación es esencial. No se puede retratar como un héroe a alguien que ha cometido violaciones de derechos humanos. Y esto en el contexto europeo lo hemos visto bastantes veces. Muy interesante, porque justamente aquí en el Perú tenemos hace poco un problema con este tema de las también atrocidades que cometieron los grupos terroristas, ¿no? Es un tema que ha vuelto a estar en boga aquí en nuestro país. Y regresando al tema, una de sus grandes especialidades, que es la integración europea. Realmente es un modelo extraordinario y sirve de ejemplo la integración europea que han podido hacer los países, ¿no?, que antes estuvieron en guerras y hoy están unidos en torno al desarrollo económico y social y político. ¿Por qué debemos integrarnos o no debemos integrarnos? La respuesta a esa pregunta, como a muchas otras, tiene mucho que ver con los contextos. Yo puedo contestar por qué los europeos nos hemos integrado, pero la respuesta a esa pregunta no significa que sea válida en el contexto de América Latina. Los europeos nos hemos integrado porque hace apenas 60, 70 años nos estábamos matando entre nosotros. Hay que recordar que Europa generó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que han sido los conflictos que han producido mayor número de víctimas. Y la respuesta a ese conflicto, al posconflicto, fue el proceso de integración. Y desde este punto de vista es un proceso tremendamente exitoso, porque hoy en día nadie pensaría que es posible una guerra, digamos, entre Francia y Alemania, o entre Alemania y el Reino Unido, que han sido enemigos históricos, o entre España, el Reino Unido o Francia, enemigos históricos. Esto parece que está descartado de nuestra mentalidad y en gran medida se debe al proceso de integración. Esto ha servido para generar confianza, pero también ha sido instrumental, tremendamente instrumental, para generar crecimiento económico y desarrollo. Hay que pensar que después de la Segunda Guerra Mundial el continente estaba devastado y tenía economías tremendamente reducidas, economías nacionales, que habían sido una de las razones principales para promover la guerra. De nuevo esto ha desaparecido, las economías europeas hoy están integradas, hay un enorme mercado y esto ha generado prosperidad, riqueza y crecimiento económico. Por lo tanto, las razones en el contexto europeo son bastante evidentes. A ello se podría añadir incluso la protección de derechos fundamentales. Hay muchas más razones adicionales. Ha actuado como un ancla poderosísima para la democracia en países como España, Portugal y Grecia, etcétera, etcétera. Hay muchas razones. ¿Por qué se deben de integrar los países de América Latina? No sé si esta es la cuestión que quizás subyace en su pregunta. Yo creo que hay algunas razones de las que he expuesto que son aplicables en el contexto de América Latina. Por ejemplo, un esquema de integración poderoso, fortalecido, dotadas de instituciones fuertes, robustas y que tenga una cierta confianza en la ciudadanía es, por ejemplo, una garantía frente a tendencias involucionistas. Y en la región ustedes saben que históricamente ha habido ciertas tendencias involucionistas de procesos democráticos. Por lo tanto, la integración puede ser bien construida un mecanismo de garantía de la democracia. Es también un mecanismo para generar desarrollo y crecimiento económico, que va mucho más allá del mero intercambio libre, porque hay que pensar que en el contexto europeo no es solamente libre cambio, es que hay también mecanismos de redistribución de la riqueza, de asignar riqueza a aquellos países que son menos ricos o menos prósperos. Por lo tanto, tiene también este sentido de generar crecimiento económico y desarrollo. Naturalmente esto depende de una cuestión básica, que es en qué medida uno tenga credibilidad, confíe en las instituciones supraestatales, confíe en el derecho supraestatal, confíe en los órganos supraestatales, por ejemplo, en el Tribunal de la Comunidad Andina. Esto es básico para que el proceso de integración funcione, porque si no, el proceso de integración no funciona y esto genera, lógicamente, escepticismo en los ciudadanos e incluso en los políticos. La Unión Europea y este proceso de integración no solamente es económico, sino también institucional. Es decir, es como un supragobierno, ¿no? Es como si fueran, algunos dicen, los Estados Unidos de Europa. Entonces tienen un parlamento elegido por todos los ciudadanos europeos, un tribunal de justicia y un ejecutivo. ¿Cómo operan estas
estos órganos de gobierno de la Unión Europea? Pues en buena medida el sistema de órganos, el sistema institucional de la Unión Europea se parece mucho a un Estado federal. Tendríamos por una parte lo que podría denominarse una Cámara Alta, representando a los Estados, que es el Consejo de Ministros. Como su nombre indica, se sientan los ministros y viene a representar los intereses de los Estados. Y frente a ellos el Parlamento Europeo, elegido por los ciudadanos. Conjuntamente el Consejo de Ministros y el Parlamento adoptan las normas, la legislación supraestatal. Y esto se parece mucho a lo que puede ocurrir en un modelo federal, por ejemplo, en el modelo federal norteamericano. Senado y Cámara de Representantes adoptan las leyes conjuntamente. Luego tenemos la Comisión, que es quizás el órgano más sui generis, más característico de la Unión Europea, porque la Comisión combina varias funciones. Una de ellas es la de ser el ejecutivo comunitario, pero también tiene una función tremendamente importante y que hay que señalar siempre, es quien inicia la legislación. En el contexto europeo, las propuestas de normas, las propuestas de legislación no emanan ni del Consejo ni del Parlamento. ¿Y por qué esto es así? Sencillo, porque si las propuestas viniesen del Parlamento o del Consejo, las posibilidades de falta de acuerdo ya en el momento inicial, en el momento de lanzar una propuesta, podrían ser elevadas. De forma que se asigna a la Comisión, que se concibe como un organismo técnico, como una institución de carácter especializado, la función de promover, de iniciar propuestas legislativas. Junto a estas tres instituciones que componen el triángulo legislativo, Comisión, Parlamento y Consejo, hay dos adicionales tremendamente importantes. Por una parte, el Consejo Europeo, que es donde se reúnen los jefes de Estado o gobierno, fundamentalmente jefes de gobierno, porque en Europa tenemos sistemas parlamentarios mayoritariamente, se reúnen en esta institución, Consejo Europeo, que lo que hace fundamentalmente es dar las grandes directrices políticas que debe de seguir la Unión Europea. Y finalmente la quinta institución, muy importante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que desde luego para nuestros televidentes, que supongo que están muy interesados en cuestiones jurídicas, es un modelo tremendamente interesante para estudiar. ¿Por qué? Pues porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con su jurisprudencia, ha sido capaz de crear un entramado institucional que se parece de alguna manera a una constitución de corte federal, extrayendo principios básicos del derecho comunitario que lo convierten en un derecho verdaderamente supraestatal. Bueno, entonces este proceso tiene también, sigue creciendo, la Unión Europea sigue creciendo y ha incorporado también a países que antes estuvieron tras la cortina de hierro, como se conoce. ¿Seguirá ampliándose la Unión Europea o esto generará algunos problemas? Desde luego las ampliaciones han sido problemáticas y fundamentalmente la última ampliación ha sido problemática desde el punto de vista del incremento del número de miembros. Hay que recordar, y esto es muy importante, la Unión Europea comienza y se diseña con 6 Estados miembros. Su primera ampliación en los años 70 incorpora 3 más, el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Posteriormente en los 80 otros 3, ya vamos por 12. En los años 90 3 más, nos convertimos en 15 y finalmente 10 más 2, 27 Estados miembros desde un diseño original pensado para 6. A cualquiera se puede entender que el diseño institucional pensado para 6, incluso adaptándolo a 27, provoca tensiones y dificultades. Estamos hablando, pues, por ejemplo, pasar de 4 lenguas que había en los años 50, 60 a las aproximadamente 23 que hay en la actualidad. Y solamente desde el punto técnico de las traducciones esto plantea un problema tremendo. Pero también hay que pensar, por ejemplo, cuestiones mucho más sencillas, pero con un impacto directo en el funcionamiento. Sentar alrededor de una mesa a 27 ministros tiene unos efectos muy diferentes que sentar a 6 ministros. Pues, por ejemplo, a la hora de establecer posiciones o negociar, porque incluso el reparto de tiempos es muy diferente. De forma que las ampliaciones crean problemas serios, y me estoy quizás refiriendo únicamente a aquellos de tipo más formal, incluso nimio, secundario, pero estos ya son buenos indicadores de los problemas que subyacen. Pero en paralelo la Unión Europea está comprometida a la integración de cualquier Estado europeo. Y qué es Europa es una cuestión de difícil resolución, es un discurso, una discusión infinita que nunca se le ha dado solución. Lo que sí es cierto es que a todos los solicitantes, menos a uno que ha sido el caso de Marruecos, a todos los solicitantes del contexto europeo se les ha permitido iniciar su proceso de adhesión. Y en la actualidad tenemos esperando, para convertirse en miembros, a Croacia,
a Turquía y eventualmente en un proceso de preadhesión, que llevará en su momento también a una solicitud de adhesión, a Montenegro, a Kosovo, a Bosnia y Herzegovina, a Serbia, a Albania y eventualmente en el futuro hay ciertos países europeos que también están esperando. Islandia está también, por cierto, se me olvidaba mencionar, Islandia ha iniciado también negociaciones de adhesión, está el caso de Ucrania, está el caso de Moldova, está el caso de Suiza, está el caso de Noruega, y todos estos países por lo menos mantienen acuerdos de asociación tremendamente poderosos con la Unión Europea, pero no hay que descartar que en el futuro se conviertan también en miembros. Esto significa que la Unión Europea se va a convertir en un organismo que posiblemente ronde los 40 Estados miembros. Y en este contexto sí es cierto que las dificultades y los desafíos para que sea el proyecto que se ha conocido hasta el momento son enormes y difícilmente superables. Bueno, estimados amigos, tenemos que llegar al final. Doctor Closa, ha sido un honor tenerlo en nuestro programa. Esperamos que en alguna siguiente oportunidad podamos tenerlo nuevamente. Bueno amigos, continuamos con el programa Tus Derechos. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa Tus Derechos. En esta oportunidad hemos tenido la ocasión de escuchar la entrevista al ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Enrique Cornejo Ramírez, quien nos ha hablado acerca de la importación de vehículos usados. Por otro lado, el secretario general del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales Arabia, ha entrevistado al profesor universitario español, el doctor Carlos Closa, quien ha hablado acerca del derecho constitucional europeo, los derechos humanos y la Comisión de Venecia. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana.